2 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ya estamos en comunicación con Mercedes Roch, historiadora, docente, ilustradora y coautora del libro Primeras, junto a Julieta Longo, y vamos a hablar con Mercedes puntualmente de la participación popular durante la Revolución de Mayo y el proceso que llevó a la formación del primer gobierno patrio en la Argentina. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola Agustina, ¿todo bien y vos? Todo muy bien acá en este día patrio. Y bueno, empezar preguntándote las condiciones climáticas del 25 de mayo, porque hoy nos ha tocado ¿Viste? un día tremendo. Justo ese día falté a la facultad el día que Ay, hablaban que enseñaron eso. sobre las Pero condiciones climáticas, pero no hay consensos historiográficos respecto de si llovía o no llovía. bien, buen dato. Bueno, qué sé yo, hay pinturas en las que se ven paraguas, Sí. así que Ah, es podemos verdad. pensar que sí, que llovía. Y es que esa es la discusión que siempre dan, ¿no? Que si llovía, que no llovía, porque bueno, eso, están las imágenes que les pusieron los paraguas, pero que aparentemente no llovió en realidad y que era más Sí, una sí. forma de pintar más fácil. hay que Sí, aceptarlo. o sea, me imagino que serían distintas las condiciones climáticas del mundo en general en esa época, pero Total. mayo es un mes en donde empieza a llover, Llueve. se viene el invierno, así que puede ser. Bueno, claro, y además imagínense esa plaza de Mayo de calle de tierra, ¿no? Claro. O adoquinado, ¿no? Todo alrededor. Como Totalmente. difícil llegar a la plaza. Así que bueno, hoy es más fácil. Hoy es más Un día fácil. como hoy. Totalmente. Hoy, aunque ljueva, se puede ir a la plaza. Exactamente, eso Claro, hay que decir. no se hagan los vivos. Bueno, ahora sí, charlemos un poco de esto que traes a la mesa, que es qué rol tuvo la participación popular en la formación del primer gobierno patrio en la Argentina. Bien, bueno, antes que nada me gustaría decir que hay un historiador argentino que fue el que se encargó de hacer esta investigación, para que no parezca que yo vengo con ideas inventadas por mí, Claro. que es Gabriel Di Meglio, que él Sí. saca un libro que se llama Viva el Bajo Pueblo. Ujú. Y es el primero que puso en discusión, o al menos que dio lugar al análisis de la participación popular en la Revolución de Mayo, porque vieron que son como discusiones históricas, pero siempre se mencionan a los próceres. Por supuesto que las mujeres nunca se van a mencionar. Esperen que saco el WhatsApp que me está sonando. Bien. Las mujeres quedamos por fuera de las fuentes oficiales desde ya, exceptuando a Mariquita Sánchez, que Ujú. algo tan importante como prestar su casa. Eh, y entonces, digamos, en la construcción del relato histórico, nunca se dio lugar a comprender qué pasaba con la gente que habitaba la ciudad de Buenos Aires, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo antes de estudiar historia, cuando pensaba este proceso, era como que no existía un sector popular en Buenos Aires, No, ¿no? había 9 habitantes que eran los que conformaban Claro. la... Claro, nada más. Y todos estaban vestidos de frac y el sombrerito, que también es lo que pasa en la escuela, ¿no? En los Ujú. actos de la escuela se representa así. Entonces, es importantísimo entender que había una población detrás de todos estos sucesos. Desde ya que no hay que exagerar el alcance, porque bueno, imagínense que no tenían derechos políticos tampoco, Claro, los claro. van a tener por 100 años por lo menos. Exacto. Eh, pero quiero decir, cuando se construyen los eventos históricos, piensen, no sé, un día como hoy. Imaginémonos el 25 de mayo del 2023, cuando se estudian 100 años, Claro. la plaza se colapse, ¿no? Queremos creer que eso puede llegar a pasar. Y bueno, digamos, hay que analizar que había un montón de gente también sosteniendo a Cristina. No sé si se entiende el punto de lo que quiero decir. Totalmente, de hecho también me hace acordar cuando con Perón se movilizó toda la gente Claro, espontáneamente en la plaza, también, bueno, es un proceso político importante que tiene a Perón al frente de la escena, pero sin la movilización popular y toda esa espalda que le da a él para que eso efectivamente sucede y se cree el cambio, bueno, sin la movilización popular no sé si hubiera sido posible. sí, exacto. O sea, tampoco, por eso digo, no hay que exagerar el alcance porque el 25 de mayo tampoco fue el 17 de octubre, en el sentido de que no, eso, no había derechos políticos, pero sí empezó a haber un fuerte sentimiento antipeninsular, o sea, anti-español, español, que prendió muy fuerte en lo que sería el sector de los artesanos, los esclavos, bueno, los soldados posteriormente también, y bueno, los ladrones también, porque también había ladrones en aquella época.
Todo este grupo apoyó a una u otra facción del, de los congresales, que vendrían a ser saberistas morenistas, eh, educación histórica del colegio, pero sí o sí estaban a favor de la revolución. Ellos entonces, digamos, participaban en los actos públicos, porque también, perdón, estoy un poco engripada y entonces puede ser que esté como por las ¿Sabes ideas. qué? Estoy en la misma, así que te entiendo. Vamos a charlarla, relajada, porque ¿sabes qué se Dale. me ocurre? ¿Qué significaba para estas personas que, como bien mencionabas, que no me parece un detalle menor, bueno, personas que no tenían derechos políticos, sociales, civiles? ¿Qué significaba para ellos una revolución y un gobierno Claro. patrio lejos de lo que era la provincia ibérica? Está espectacular la pregunta, porque bueno, en ese sentido tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sectores populares, no es un homogéneo. Claro. Entonces va a significar cosas diferentes para unos o para otros. Para los esclavos, por ejemplo, en principio no significa nada. Mm, ¿Por qué? Porque, digamos, pasar de un amo a otro amo es lo mismo. O sea, claro, aunque sea un amo más bueno, en teoría y entre entre mil comillas. comillas, sigue siendo lo mismo. Entonces, para los esclavos no significa nada, excepto cuando se empiezan a formar los ejércitos para combatir a los españoles, Ajá. que sabemos que, o sea, el 25 de mayo se forma la primera junta, pero inmediatamente los españoles están en contra de esta situación y van a intentar derrocar los primeros sentimientos independentistas que están surgiendo en el Río de la Plata, que, bueno, van a finalizar con la Declaración de Independencia en el 16. Ujú, Entonces, cuando se empiezan a formar estos ejércitos para combatir a los españoles, ya los esclavos sí se incorporan a la lucha ujú. porque la participación en el ejército les da la independencia. Ujú. Ahora bien, el tema del ejército es re interesante también para pensar esto que decías, Agus, de que no tienen derechos políticos, no tienen derechos sociales, pero sí en el ejército, cuando se profesionaliza, es decir, cuando a partir de que surgen estos ejércitos para eliminar a los españoles de la escena, se les empieza a pagar un sueldo a los Claro, soldados, excepto a los esclavos. Por eso ah, digo, como no pensar en un homogéneo. A los esclavos se les va a pagar con su libertad, exacto. a las personas que se incorporen en el ejército se les va a pagar un salario. Normalmente esos son personas de los sectores populares porque les significa un ascenso social y Ujú. porque se están a favor de la causa independentista, pero se ve que hay pequeñas revoluciones dentro de estos sectores populares porque, no, por ejemplo, no sé, no les pagan el salario a tiempo y hacen motines. Ujú. O sea, se van del ejército también en caso de que haya maltratos. Eh, bueno, ¿cuál era la pregunta? Me fui por las No, ramas. esto, ¿qué significaba para los sectores populares el hecho de que existiera un gobierno Ah, patrio como para decir, bueno, sí, efectivamente quiero ver ese cambio? Hablamos de la situación de las personas esclavizadas, que no significaba tanto sustancialmente, pero sí su incorporación al ejército podía significar su eventual libertad. También teniendo en cuenta que para la época, obviamente, había pocas herramientas de profesionalización y formar parte de la milicia era una forma de exacto. tener Sí, prestigio social y económico, ascenso social de alguna manera. sí, Y ahora, genial. bueno, también Hiciste, te lo mencionabas resumo así nomás, perfecto. Muy bueno, aparte. y estabas también en un momento mencionaste, bueno, el rol de los artesanos, de los comerciantes, que tal vez no eran personas esclavizadas, pero sí estaban interesadas y formaban parte de este movimiento heterogéneo de lo popular. ¿Qué significaba Bien. para ese sector? Bueno, para este sector significaba justamente los artesanos y los pequeños comerciantes, significaba un avance total, la independencia en términos económicos. Bien. Porque después pobrecito, les va a salir tiro por la culata porque no les va a significar tanto porque ingresan los productos ingleses. Pero Claro. Claro. en el momento lo que se está viviendo es el monopolio comercial de España. Ajá. España, o sea, solamente pueden ingresar los productos españoles de afuera y los productos argentinos, que no existía la Argentina, vamos a decir rioplatenses, Ujú. no se podían exportar.
Entonces, para el artesanado va a significar que su producto puede crecer económicamente. Ujú, ujú. Bueno, después decíamos, digamos, el libre mercado que se instaura en este momento significa que no va a funcionar ese crecimiento económico para el artesanado. Exacto. Ya está, ya había contrabando, pero bueno, después de esto empieza a estar Sí, más liberado el tema del comercio sí. con Y Inglaterra. tengamos, uy, sí, perdón. ¿No? Sí. Tengamos en cuenta algo que es fundamental también en esta época, que es la prensa. Bien. Porque, digamos, todas estas personas que estamos señalando sí están unidas por un sentimiento independentista y antipeninsular, como les decía. Y esto, en este punto, cumple un rol fundamental la prensa política, Bien. que es muy interesante porque imagínense que la mayoría de las personas sean analfabetas. Ujú. Entonces, y por supuesto no existía la radio. Entonces se publicaban los periódicos si en algún momento tienen acceso son espectaculares, eh, como tienen un nivel de subjetividad de alguna forma, Claro. como bueno, hay que matar a todos los españoles, y te lo dicen así, como saca el arma de tu casa y cuando veas un español, Pégale un tiro. matalo. Claro. Eh, bueno, nada, llaman también a los movimientos a la plaza, qué sé yo. Pero lo curioso de esto, que como la mayoría de las personas eran analfabetas, el periódico se lee en las iglesias o en las pulperías. Claro. Entonces se arma toda una... para mí es re lindo pensar eso, como se arman círculos de sociabilidad, no estás en la pulpería y la persona que sabe leer, lee el periódico y entonces entre todos debaten respecto de lo que dice O el sea, periódico. efectivamente existía una discusión política de los movimientos, bueno, movimientos populares, ¿no? Uno dice eso y piensa como los conocemos hoy en día, pero Mm. digamos, de quienes estaban tal vez más marginados de la participación política específica, existía una discusión y existía una convocatoria a ese movimiento independentista. Sí, Qué desde ya. interesante. Y también pensemos que una vez, o sea, luego del 25 de mayo, que como sabemos cuando se vive, o sea, la gente que está viviendo el momento histórico no sabe que está viviendo un momento histórico que en algún momento va a ser, no sé, el mito fundacional del país. Ujú. Claro. Eh, lo que sucede después es que sí se toma esta fecha patria para hacer las fiestas patrias, ya desde el 11, desde 1811 se toma el 25 de mayo como una fiesta popular en Bien. la que sí asiste un montón de gente y se incentiva que los sectores populares vayan a estas fiestas, o sea, desde la elite se llama, entonces se arman fiestas gigantes. Sí, a veces como que son medio revoltosos, entonces bueno, hay como tensiones entre los sectores de la élite, a ver si se convoca a los sectores populares o no, pero Claro. en general se arman unas fiestas espectaculares en la plaza. Hermoso, hermoso. ¿Y qué paralelismo podríamos hacer, digamos, porque bien lo mencionás, ¿no? Terminó siendo un mito fundacional de nuestro país y la independencia y la idiosincrasia y la soberanía. Y bueno, y efectivamente hasta el día de hoy, que el 25 de mayo nos convoca, nos moviliza, siguen Mm. habiendo, digamos, bueno, hoy tenemos el ejemplo, se espera muchísima gente en la plaza, yo estoy convencida de que la va a ver. ¿Qué paralelismo podemos hacer de ese sentimiento y cómo se transformó los movimientos populares o la pertenencia a o el cambio digamos, de la nomenclatura de la movilización popular al día de hoy, a la actualidad? Bueno, o sea, eso, como salvando las distancias, porque de alguna forma pasaron más de 200 años y la participación es diferente. Ujú. eh, lo primero que podemos decir es que lisa y llanamente los pobres siempre estuvieron, ¿no? Porque, digamos, históricamente se intentaba borrar, y por eso decía los pobres y las mujeres. Nos han Ujú. intentado borrar, pero siempre estuvimos en las movilizaciones. Sí, y en esto, bueno, no puedo dejar de ser partidaria, quien incorpora en la participación política a los sectores trabajadores, los sectores populares, es Perón. Ujú. Entonces, digamos, a partir de este momento, eh, la forma de movilizarse cambia y, y nos, digamos, el 17 de octubre del 45 es mucho más similar a lo que probablemente vamos a ver hoy que lo que fue el 25 de mayo del 10. Ujú.
Pero bueno, sin los sectores populares no hay historia, no se mueven las cosas. Totalmente. La movilización es lo más importante, más allá de, bueno, de la teoría política, de luchas entre las facciones de la élite, lo que sea. Sin el pueblo, ni hoy 25 de mayo del 23, ni el 25 de mayo del 10, puede haber posibilidad de cambio. Hermoso, me encanta. Y con esa frase, te digo, para cerrarla con broche de oro, Total. Mercedes Roch, historiadora, docente, ilustradora, coautora del libro Primeras, junto a Julieta Longo, te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempo este 25 de mayo para charlar con nosotras de la historia de nuestro país. No, por favor, gracias por la invitación. Abrazo enorme. Chao, chao.